Buenas tardes a todos. Mi nombre es Karen Savilla. Soy estudiante de la Facultad de Psicología y tengo el placer de presentarles la siguiente ponencia titulada El método de RELAF para la adecuación de políticas públicas, fundamentos, resultados y proyecciones en México, por la licenciada Cristina Baglietto, representante de la Red Latinoamericana por el Derecho a la Vida Familiar y Comunitaria. Es licenciada en Derecho Inglés y Derecho Español por la Universidad de Kent, Reino Unido, y la Universidad Complutense de Madrid, España. Cuenta con una maestría en Derechos Humanos de la Universidad de Essex, Reino Unido. Desde el año 2005 ha fungido como especialista en Derechos del Niño y consultora internacional, promoviendo el enfoque de derechos del niño, así como brindando asesoramiento técnico en las políticas, normas y prácticas relativas a la protección de la niñez sin cuidados parentales, acogimiento alternativo y adopción en varios países de Latinoamérica y otras regiones, en particular para distintas oficinas de UNICEF, la Conferencia de la Haya de Derecho Internacional Privado, el Servicio Social Internacional y RELAF. Actualmente radica en México, donde es asesora regional para América Latina del SSI, así como consultora para UNICEF México y RELAF. Le damos la bienvenida a la licenciada Baglietto y le cedo la palabra. Si alguien me dice nada más, por favor, antes de que empiece, ¿a cuál le...? Perfecto. Ok. Bueno, pues muchas buenas tardes a todos y muchas gracias por la invitación a los organizadores. Es un honor para nosotros poder también aquí aprender de ustedes y compartir también un poco de lo que hacemos nosotros. El día de hoy les voy a presentar el método de RELAF para la adecuación de políticas públicas, fundamentos, resultados y proyecciones en México. En primer lugar, voy a ver un poco hacia allá, porque lo veo más cerca que en la pantalla de allá. Les voy a presentar quiénes somos, quién es RELAF. RELAF es una organización regional en América Latina que se ha ido... que ha ido acompañando los distintos países en fortalecer el derecho de los niños a vivir en familia y en su comunidad. Como digo, RELAF promueve y apoya las iniciativas de gobiernos, pero también de ONGs, para el cumplimiento en particular del derecho de todo niño, niña y adolescente a vivir en familia y en comunidad. 240,000 de los 8 millones de niños que se encuentran viviendo en orfanatos a nivel mundial son niños latinoamericanos y caribeños. Al estar privados del cuidado y la protección que solo una familia puede darles, están más expuestos a la violación de sus derechos, de todos los derechos. Se encuentran en una situación particular de vulnerabilidad. Esta es la razón por la cual trabajamos para lograr las adecuaciones del cuidado de los niños, para promover el acogimiento familiar y prevenir la separación innecesaria de los niños, niñas y adolescentes de sus familias y comunidades. Efectivamente, no solo nos enfocamos ya en la respuesta, sino también en todo el proceso para evitar, en la medida de lo que se puede, la separación familiar. Todas nuestras acciones buscan influenciar en las decisiones de autoridades y funcionarios, ejecutivos, legislativos y judiciales, en los formuladores de políticas, en los equipos técnicos y todos los actores involucrados para mejorar la vida de los niños, niñas y adolescentes, así como sus familias y comunidades, construyendo los sistemas de protección integral. Eso es el vínculo directo con lo que Ricardo Bucio presentó hace un momento, de la construcción de los sistemas de protección integral y de protección especial. ¿Y cuál es nuestro marco de actuación? Pues el que hemos visto en estos 2 días del coloquio, la Convención sobre los Derechos del Niño y por supuesto también las directrices sobre las modalidades alternativas de cuidado de los niños, otro documento de las Naciones Unidas, que de alguna manera son las principales orientaciones que tienen su raíz en el artículo 20 de la Convención sobre los Derechos del Niño. ¿Cuál es nuestro método en general, no solo en México, de actuación y de implementación?
Primero, llevamos a cabo una problematización, que ahora voy a entrar más a detalle en el caso de México, pero realmente es una valoración de cuál es la situación actual, cuál es el contexto de los cuidados alternativos de los niños, tanto como les decía, desde la prevención como hasta las respuestas que se brindan. Luego pasamos a una etapa de experiencias a pequeña escala que llamamos pruebas piloto. Y por último, siempre teniendo esa visión de una estrategia nacional y regional. Como verán, con la implementación en México, la idea es empezar con algo cuidado, como un cierto laboratorio de programas, para ya tener una visión a más largo plazo y una estrategia nacional y regional. Estas son algunas de las publicaciones que tenemos y que son un poco como el fundamento y la puerta de entrada por la cual generalmente tenemos el acercamiento con los países. Siempre se trata de entrar porque hay un interés del gobierno, un interés de la sociedad civil de trabajar esos temas. Aquí tenemos, por ejemplo, una guía de aportes que tenemos para la experiencia de las instituciones de cuidado residencial, una guía de estándares para las prácticas en el cuidado de niños pequeños, y también tenemos versiones amigables para los niños, porque también la idea es siempre involucrar a los niños, tanto la participación que hablamos en estos días, la participación infantil. ¿Cuál ha sido la problematización en México? Pues como les decía, esa etapa realmente trata de visibilizar la situación del sistema de cuidados alternativos. Hemos tenido realmente un contexto de oportunidad en los últimos años a nivel federal de gobierno con instancias de articulación nacional, por ejemplo, el CIPINA, que fue muy bien representado por Ricardo y que lo explicó muy bien, facilitando criterios de orientación. Al mismo tiempo tenemos una considerable autonomía de los estados, que él también explicó que eso es un contexto de oportunidad, a la vez también de retos algunas veces, pero eso ha sido ese nuevo contexto de protección a la niñez con el cual contamos, gracias a la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del 2014, que abrió el camino para diversificar el cuidado alternativo, dando prioridad a las opciones basadas en familia. Posibilitó la creación de un sistema de protección infantil a nivel federal, estatal y local, a través de las Procuradurías de Protección de la Niñez y Adolescencia, y con importantes avances en la nueva institucionalidad. Efectivamente se han ido como cambiando, reestructurando la institucionalidad a nivel tanto federal como estatal y municipal, con base en esta nueva ley y en las adecuaciones de las leyes a nivel estatal. También hemos tenido en este contexto de oportunidad decisores sensibilizados que muestran un verdadero interés y han demandado apoyo a nivel federal, estatal y local en la reforma. Es un tema que se ha ido visibilizando cada vez más, tanto en los niveles técnicos como políticos, y eso también ha dado este contexto de oportunidad para que pudiéramos acompañar los procesos. Y, por supuesto, una sociedad civil fortalecida con una red nacional de actores y entidades para el cumplimiento del derecho a la vida familiar. Por ejemplo, se ha creado una red de organizaciones de la sociedad civil involucrados en estos temas y con la misma visión de garantizar el derecho a la vida familiar y comunitaria. Al mismo tiempo, por supuesto, tenemos retos. Aún hay una falta de programas de cuidado alternativo de tipo familiar. La atención residencial es la principal opción. Esto es un hecho histórico, no es algo reciente, es cómo se ha ido desarrollando el país y cómo se ha ido dando respuesta a los niños que han tenido que ser separados de su familia. Eso es algo que comparten con muchos otros países, desafortunadamente todavía, pero pues eso es uno de los retos con los cuales nos encontramos. Cierta debilidad en los mecanismos de prevención y en los esfuerzos de reintegración familiar. También hemos observado que si bien hemos entrado por la puerta de dar respuesta mediante el acogimiento familiar, hay que trabajar desde la prevención hasta una respuesta permanente como lo es idealmente la reintegración familiar. La calificación del personal que trabaja en los programas de acogimiento también se tocó en una presentación anterior de cómo fortalecer la capacidad de los cuidadores, de las personas que están a cargo del cuidado directo de los niños, y su papel en la implementación de las reformas es un factor clave para su éxito.
Y por último, eso también es algo que pues, ha ido históricamente siendo más presente, una información muy limitada de los niños, niñas y adolescentes que están en cuidados alternativos. Como veremos también a continuación, eso debido también a que no todos cuentan con procesos formales. Muchos niños ingresan directamente, sea porque un familiar o su familia los lleva al centro de acogimiento, y no necesariamente mediante una medida formal de acogimiento. Y también porque todavía se desconoce cuántos centros o dónde se encuentran esos niños separados de sus familias. Eso es otro reto bastante importante y muy importante de conocer esa información para poder dar respuestas a las diferentes problemáticas. Aquí voy a resumir un poquito. Tenemos en la parte de la izquierda los estándares de derechos humanos según los cuales actuamos, ¿no? El principio de no separación, y a la derecha la brecha que se ha podido identificar en México y los retos mucho más específicos. Por ejemplo, encontramos todavía muchas separaciones por motivos de pobreza, y eso que el marco internacional nos dice que la pobreza no debería ser el único motivo de ingreso de los niños a cuidados alternativos. Una escasez y deficiencia de ofertas de servicios y programas de protección social, y una falta de acciones preventivas. Siempre estamos todavía en la respuesta en vez de en la prevención. Y estas brechas que se identifican en distintos niveles, sea legislativos, de las políticas públicas, pero también mucho de la práctica. Hay un desconocimiento del estado judicial o administrativo de la medida de protección, lo que les comentaba, que realmente muchos niños se encuentran en acogimiento alternativo sin medida formal de protección. Una falta de planificación para el egreso, una falta de coordinación y mecanismos de seguimiento, largas permanencias y naturalización de la inexistencia de alternativas, una falta de medidas que afronten las causas de esos comportamientos, una ausencia de apoyo efectivo a las familias, ahí otra vez tocamos el tema de la prevención, un uso excesivo e inapropiado de la medida de institucionalización con la existencia comprobada de macroinstituciones. En México todavía, a pesar de que las directrices y la evidencia científica nos demuestra que un niño en una gran institución no puede beneficiarse de una atención personalizada e individualizada, y que el acogimiento residencial debería ser justamente reducido a grupos pequeños, aún existen macroinstituciones en México y en varios países de la región. Una ausencia de oferta local de alternativas de tipo familiar en la mayoría de los estados. Que también nos enfrentamos a una falta de operadores psicosociales especializados en los subgrupos institucionalizados, la inexistencia de mecanismos de participación de los niños, con escasa capacitación de los profesionales para realizar una escucha activa de los niños, que fue un tema, vi también muy transversal de estos 2 días, la participación, expedientes individuales con información escasa y desactualizada, justo por lo mismo que muchos niños ingresan de manera informal, digamos, a las instituciones de acogimiento, también hay muy poca información sobre ellos y su situación. Y ya que están en el acogimiento alternativo, hay esa dificultad de conformarles un expediente a veces completo de su situación y de darle el seguimiento oportuno. La persistencia de prácticas y discursos discriminatorios, no se cumple con la evitación del desarraigo, una falta de trabajo de revinculación familiar y comunitaria. Y otro tema muy importante, todavía hay muchos niños menores de 3 años institucionalizados, y eso también la evidencia científica, la investigación demuestra que el estar institucionalizado, estar en un hogar donde hay muchos niños y a veces poco personal, desafortunadamente, tiene un impacto en el desarrollo de este niño. Y condiciones de alojamiento inadecuadas, como una existencia legitimada de macroinstituciones que les comentaba. Ahora, con base a este contexto, con sus oportunidades, sus retos y esas brechas o esos retos muy específicos a los cuales nos enfrentamos,
se decidió en una alianza entre RELAF, UNICEF México y el DIF Nacional de iniciar unos programas, unos proyectos pilotos de acogimiento familiar. Como les decía, es un trabajo, siempre trabajamos conjuntamente con los gobiernos, con la sociedad civil, y se dio un proceso de fortalecimiento de las autoridades justamente para la creación de esos programas pilotos de acogimiento familiar. El acogimiento familiar en México era aún un concepto bastante desconocido, poco puesto en práctica, con algunos proyectos muy aislados, no parte de una política pública como tal. Entonces aquí la idea, como les comentaba, de RELAF es empezar siempre con algo muy cuidadoso, un laboratorio para poder extenderlo y tener una visión más amplia a futuro. Entonces empezamos con unos diagnósticos instrumentales antes de que siga. Esos programas pilotos se implementaron junto con la Procuraduría Federal de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes a nivel federal, con el DIF Ciudad de México, en Tabasco, Campeche, Chihuahua y Morelos, que fueron los 6 programas piloto. En cada uno se hicieron diagnósticos instrumentales junto con el personal de las autoridades y de la sociedad civil que participaba. Se creó un manual de acogimiento familiar para la Procuraduría Federal. Se capacitaron a los equipos de los 6 programas pilotos. Algunos de los equipos fueron destinados específicamente para los programas pilotos, en otros casos fueron equipos que también tenían otras funciones dentro de las procuradurías. Se construyeron manuales para cada uno de los estados, adecuándolos al contexto legal, institucional, a la estructura, a la ley del estado. Se aplicó el manual en cada estado. Cada manual tiene las distintas etapas con las cuales funcionamos para la creación de un programa piloto y se fue adaptando también conforme a la práctica y los retos en el camino. Junto con la supervisión, orientación de los procesos por parte de nosotros. Y por último, una validación y ajustes de los manuales, como les comentaba, a esos retos y a esas situaciones que se fueron presentando. Aquí tenemos los resultados, digamos, cuantitativos, pero como verán a continuación también ha habido unos resultados cualitativos muy considerables. Esto se empezó, lleva aproximadamente 2 años todo ese proceso que les acabo de comentar. Aquí tenemos, por ejemplo, la primera columna se ve que muchas personas estuvieron en esa sensibilización, en ese acercamiento a la sociedad civil, a los gobiernos, a los actores pertinentes a nivel estatal y federal. Hubo muchas familias que se acercaron, muchas fueron evaluadas, capacitadas, certificadas, todo eso es en las distintas etapas del proceso para seleccionar a las familias de acogida. Y creo que el punto más importante es que 25 niños pudieron estar con familias de acogida en estos 6 programas pilotos. Incluso que algunas medidas ya se cerraron. Algunos niños pudieron ya regresar con sus familias o buscarles otras opciones de acogimiento. ¿Cuáles han sido otros de los resultados, además de las cifras que acabamos de ver? Las autoridades estatales cuentan ahora con lineamientos técnicos validados a partir de las experiencias. Y eso fue muy importante no solamente para dar formalidad a los programas pilotos, sino con vistas a su sustentabilidad a nivel de cada autoridad. Como una herramienta para la multiplicación de las experiencias y para su instalación, monitoreo y supervisión. La implementación de los pilotos posibilitó a los estados instituir la práctica del acogimiento familiar en el marco de la política pública, porque esa es realmente nuestra visión, que no solo se establezcan programas pilotos, sino que sean parte de la política pública de protección en cada nivel. Los manuales desarrollados dan un marco técnico de seguridad, estabilidad y exigibilidad a la práctica, con experiencias teórico-prácticas que fundamentan las políticas públicas y generan condiciones para su expansión.
En el proceso de aplicación del manual se han preparado y valorado los recursos humanos involucrados. Eso, como también se mencionaba, ha sido un reto, pero también hemos tenido resultados muy positivos. Como se comentaba, a veces hay mucha rotación de personal y eso puede ser un reto, sobre todo en esa etapa inicial de creación de los programas, pero a los cuales justamente mediante esa formalidad de lineamientos, de tener manuales para los equipos, hemos podido fortalecer ese aspecto y darle sustentabilidad. A partir de la aplicación de los manuales, también las autoridades han asegurado un avance en el proceso de desinstitucionalización, ¿no? Que realmente es como también nuestra visión a largo plazo. No solo que haya más niños en acogimiento de tipo familiar en vez de residencial, sino que haya más niños que se puedan reintegrar a sus familias o, aún mejor, no ser separadas de ellas. Se incorporó la escucha y la participación de los niños en las intervenciones como estándar de práctica, así que la participación de los niños ha sido un elemento clave al momento de ver cada situación, cada caso. Se problematizaron las situaciones de institucionalización prolongada y innecesarias. Se incorporaron como principio de la práctica la temporalidad de la medida del cuidado alternativo. Hay muchas investigaciones, incluyendo a México, que demuestran que una vez que un niño ingresa al acogimiento alternativo, muchas veces se permanece en él, ¿no? Entonces también esa temporalidad de la medida de acogimiento ha sido un punto muy clave, siempre viéndolo como algo temporal y excepcional. Se apropiaron de herramientas de planificación para promover el egreso de los niños y se construyeron mecanismos y procedimientos de seguimiento dirigidos a los niños, a las familias de origen, para incluir justamente esas distintas partes normalmente en un caso, ¿no? Se construyó una estrategia de sensibilización y convocatoria de las familias. Eso ya tiene que ver más con la práctica, con la implementación de ese método, justo de las distintas etapas que le mencionaba de la creación de un programa de acogimiento familiar. Se construyó una estrategia primero de sensibilización a la familia, luego una metodología de evaluación de las familias, una metodología de capacitación de las familias y se reconstruyeron las vidas de los niños. Como se mencionaba anteriormente, en muchos casos los expedientes de los niños les falta información, no tenemos como la imagen completa de la situación y hemos estado acompañando a los equipos para justamente reconstruir la historia de la vida de los niños. Aquí un resultado, una imagen muy humana de los resultados. Y es el caso de Laura y Estrella, de 8 y 9 años en Tabasco, que llevaban 3 años de institucionalización. Yo creo que ese caso es muy interesante porque ha habido diferentes áreas donde se ha visto el resultado, el cambio, estando en un acogimiento de tipo familiar, después de 3 años de institucionalización. En el área psicológica y emocional había una desesperación y depresión por permanecer casi 3 años en un albergue, desconfianza, un sentimiento de abandono, peleas frecuentes y actualmente, a abril de este año, hay evidencia de que su ansiedad disminuyó, sobre todo en el área emocional y de apego hay cambio radical en sus relaciones interpersonales, disfrutando cada día en el ambiente familiar. Eso lo que demuestra es realmente cómo un ambiente familiar da una protección, es un entorno protector para el niño, mediante esa atención individualizada, poder hablar con una persona, siempre la misma persona. Y se ha preservado el derecho que tienen Laura y Estrella a estar en constante comunicación y contacto con sus hermanas, que tienen más hermanas, y eso ha favorecido el acogimiento familiar. En el área física, Laura tiene un ojo con un daño considerable y como resultado también de que estuviera en un entorno más personalizado, con el apoyo de especialistas en pediatría y oculistas, a Laura se le está dando un seguimiento profesional a sus capacidades visuales. Y en su desarrollo en general, pues también el cariño familiar, las rutinas y dietas adecuadas han mostrado beneficios muy positivos en las niñas, han ganado confianza en un contexto en el que los adultos son predecibles, se ven contentas y con un vínculo mucho más seguro. Y digo, hay más detalles, pero para darles un poco la idea de que ese acogimiento familiar lo que les permite es realmente poder desarrollarse en un ambiente donde se sienten protegidas y donde su atención es muy focalizada en ellas, muy personalizada.
¿Cuál es entonces, ya basado en esa experiencia que tenemos en México en los últimos 2 años? Ya nuestra, como les comentaba, la tercera etapa es tener una visión también, proyectarnos y visualizarnos más a futuros. Se desarrolló un curso con la UAM, específicamente sobre el tema de los cuidados alternativos, donde participaron 46 profesionales, está justamente concluyendo en estas fechas, 46 profesionales, tanto de trabajo social como de derecho, de psicología y de medicina, que vinieron de 15 estados y que representaron no solamente gobiernos, sino también sociedad civil. Y otros elementos que tenemos para la proyección nacional y para pensar realmente en desarrollar esa política pública que incluya el acogimiento familiar y que incluya opciones familiares para el acogimiento de niños, ha sido presentar los avances y resultados en eventos nacionales que aquí vienen en los últimos 2 años, sistematizar y evaluar la cooperación que ha sido esos programas pilotos entre RELAF, UNICEF, los distintos gobiernos, las autoridades, la sociedad civil, y está justamente en proceso de ser finalizado y va a ser difundido. Entonces, ya que lo tengan, les invitamos a que revisen nuestra página o nos contacten para conocer, porque les va a dar mucha más información que esa que les presento brevemente. Y también ha habido mucha más interacción y participación de delegaciones de México en eventos regionales, tanto de sociedad civil como de gobiernos. Han estado participando en eventos muy específicos sobre esos temas, no de niñez en general, sino que ha habido un interés. El concepto de acogimiento familiar es algo mucho más conocido ya entre operadores, entre legisladores, entre técnicos, no técnicos, y han podido, siguiéndose, capacitándose, y también compartir esa experiencia que realmente para nosotros son resultados muy positivos, partiendo, como les decía, de un contexto con muchas oportunidades, pero también muchos retos. Y les agradezco mucho la atención y cualquier pregunta que tengan, a sus órdenes. Sí. Sí. ¿Qué áreas son las que se valoran? Te comento porque hace un año, recuerdo más o menos la Semana Santa, estaba yo checando el Facebook, y veo del Facebook de UNICEF México un cartel que dice, ¿quieres acoger a un niño en tu casa? Sí. A mí se me hizo, la verdad, muy delicado sacar un cartel así para la comunidad en general. No sé si tenga que ver con los proyectos. Sí. Sí, lo que se hizo fue hacer una convocatoria, que de hecho fue una convocatoria otra vez muy cuidada, aunque fue por Facebook. La idea no era una convocatoria formal necesariamente, sino hubo convocatorias en cada uno de los programas pilotos, ¿no? Algunos más formalizados, otros menos, dependiendo de la etapa en la que se encontraban. Pero la idea era eso, hacer una sensibilización y que las familias se acercaran. Cuando se acercaban, se les invitaba a una charla, ¿no? Se les tomaba sus datos, se invitaba a una charla, y a las familias, porque para empezar puede haber incluso confusión, porque todavía hay mucha confusión con el concepto de adopción, ¿no? Eso de que es temporal, de que el niño idealmente se regresa con su familia de origen. Entonces, esa charla era una charla informativa para presentar el proyecto, el programa, qué era el acogimiento familiar, cuál es más o menos el perfil de los niños, ¿no? Las edades, cuáles son sus antecedentes, aunque cada caso es muy distinto de uno de otro, pero se les presentaba un poco ese contexto de lo que se pretendía. A raíz de ello, las familias que tenían ya un interés en seguir con el proceso ya hacían una solicitud formal de interés, ¿no? Y con los equipos en cada una de las autoridades, en las procuradurías con las que se trabajó, hubo un equipo con psicólogos, con trabajadores sociales, a veces con médico, que hicieron una evaluación sustantiva de las familias, que realmente si empezamos con un número muy grande, y ya no son tantas familias ya en la parte de evaluación, ¿no? Esas familias fueron evaluadas
desde la psicología, desde el trabajo social, visitas a sus casas, pruebas, y siempre con un equipo multidisciplinario. No fue una persona la que tomaba la decisión, sino que es el equipo, la autoridad que da el aval. E incluso eso todavía había, digamos, un filtro más que era la capacitación. Ya no es la charla informativa, sino es una capacitación mucho más detallada, de más horas, que ya entra a cuestiones de apego, cuestiones de pues, el trauma, cosas ya que necesitan saber ya para también estar seguras de lo que, si es lo que realmente están dispuestas a asumir. Y ya con base a toda esa evaluación, capacitación, selección, ya se daba el aval a ciertas familias de acogida. Ya que tenían, ya que estaban aprobadas, ya se empezó a que los niños pudieran integrarse a estas familias, siempre con el acompañamiento de la autoridad. En ningún momento se les dijo, aquí está el niño, se llama Jorge, tiene 7 años y ya, sino que se les presentó el niño. A veces fueron, incluso la presentación y la integración fueron procesos progresivos, donde fueron varios encuentros hasta que el niño ya se integrara a su hogar. Y durante todo el proceso se trabajó con las familias, porque las familias podían llamar, decir, ¿sabes qué? Veo el niño, no sé, llorando, no se lleva con mis otros hijos, no sé, cualquier dificultad o reto en el camino, y en todo momento se les acompañó en este proceso. Y también muy importante, en ese proceso también se trabajó con la familia de origen, pues esa es la idea, ¿no? Que el niño regrese en algún momento con su familia de origen. Entonces, digamos, es un proceso muy cuidado, que va de una convocatoria, digamos, más general, pero a un proceso muy cuidado de selección ya de las familias. ¿Hay recursos económicos por participar en estos programas que por parte de los ofrecen? ¿A las familias? Hasta ahora ha sido, digamos, el acercamiento ha sido con base a la solidaridad. No obstante, lo que se ha trabajado es que los programas que existen de todas maneras de apoyo a las familias, de distintos tipos, becas, despensa, también podían compartirse con las familias de acogida como un apoyo por el acogimiento, ¿no? No hay un pago como tal. No hasta la fecha no existe un pago en estos 6 programas piloto por la acogida del niño. No obstante, como digo, se ha trabajado para que el apoyo esté constante, no en dinero, pero que haya acompañamiento, que tengan el apoyo para sacar acta de nacimiento, para inscribirlo en la escuela que esté cerca de la casa de la familia de acogida. Todo eso sí, el apoyo y el acompañamiento ha existido, pero no de manera de pagarles, sí, económica directa. Sí. Familia. Sí. Uh-huh. Mira, de las familias que ya tienen a los niños el niño ya está en un entorno familiar, ¿no? Aquí los programas pilotos se han enfocado mucho, si bien no hemos dejado de lado, porque siempre de todas maneras buscamos saber si el niño puede egresar de acogimiento familiar con persona que no es su familiar para irse con algún miembro de la familia, que generalmente es lo una vez evaluada también.
Y justamente ese acogimiento, como dices, informal, con familiares, es parte de la cultura. Todos conocemos a alguien que haya acogido por un tiempo o de manera incluso más permanente a alguien. Y esa es la cultura que también queremos desarrollar aquí, ¿no? Esa solidaridad hacia los niños que por un tiempo no pueden estar con su familia de origen. Entonces, por supuesto que está vinculado y no lo dejamos de lado. La ventaja de los niños que ya se encuentran con familiares es que ya se encuentran en una familia, ¿no? Sí. Sí, yo creo que lo que comentas es interesante porque realmente mientras nosotros entramos, digamos, la puerta quizás de entrada, como podemos decir, fue el acogimiento formal como una medida, pues también hemos ido abordando otras situaciones que están alrededor, como les decía, desde la prevención, ¿no? Que también es parte de lo que estás comentando de cierta discriminación o falta de poder realmente integrar completamente al niño a su familia, hasta esa reintegración, sea con la familia ampliada, con su familia de origen u otras opciones familiares. Entonces, realmente, si bien fue una puerta de entrada quizás más específica, sí hemos siempre apuntado al sistema en general de cuidados alternativos desde la prevención, ¿no? Bueno, lamentablemente se nos terminó el tiempo de preguntas. Agradecemos la presencia de la maestra Baglietto. Muchas gracias y un aplauso, por favor. Gracias.